La máquina de café sisió detrás de mí, el vapor rizándose contra mi mejilla, mientras yo limpiaba la encimera de mármol, por lo que se sintió como la centésima vez esa mañana. Mis dedos dolían por el agua fría, nudillos rojos y en carne viva, pero yo seguía fregando. El café estaba casi vacío, solo dos mujeres mayores junto a la ventana y un hombre de negocios tecleando furiosamente en su laptop. La hora pico había pasado, dejando atrás los escombros de mañanas apuradas, servilletas arrugadas, tazas manchadas de lápiz labial, azúcar derramada que crujía bajo mis zapatillas gastadas. Me metí un mechón de pelo detrás de la oreja, sintiendo la grasa que venía de estar demasiado cerca de la máquina de espresso todo el día. Mi reflejo en el protector de salpicaduras de acero mostraba exactamente lo que me había convertido. Invisible. Solo otra chica en un delantal manchado. Ojeras bajo sus ojos existiendo en el fondo de las vidas importantes de otras personas. La campana sobre la puerta sonó. No levanté la vista inmediatamente. ¿Por qué lo haría? Era solo otro cliente, otra orden, otros pocos dólares más cerca de pagar el alquiler. Mi gerente, Rita, estaba en la parte de atrás haciendo inventario, lo que significaba que yo tenía que encargarme del frente sola. Agarré una taza limpia, posicionándome en la caja, ensayando el mismo saludo que había dado 1000 veces. Bienvenido a Rosewood Café. ¿Qué puedo? Las palabras murieron en mi garganta. Él estaba en la puerta y el mundo entero pareció inclinarse de lado. 7 años se colapsaron en nada. 7 años de intentar olvidar, de construir muros, de convencerme de que el primer amor era solo un recuerdo tonto que era mejor dejar enterrado. Dante, mi aliento se atascó en algún lugar entre mis pulmones y mis labios. Él se veía diferente, más afilado, más duro, como si alguien hubiera tomado al chico que yo había conocido y hubiera esculpido todo lo suave hasta que solo quedaran bordes. Su cabello oscuro era más corto ahora, peinado con precisión en lugar de los rizos desordenados por los que solía pasar mis dedos. La chaqueta de cuero que llevaba probablemente costaba más de 3 meses de mi alquiler. Pero sus ojos, Dios, sus ojos eran exactamente los mismos. Castaño oscuro, casi negro, con esa intensidad que solía hacerme sentir como si fuera la única persona en el universo. Esos ojos encontraron los míos al otro lado del café, y vi algo parpadear en ellos. Reconocimiento. Luego algo más que no pude nombrar. Mis manos temblaron contra la encimera. La taza que había estado sosteniendo se me resbaló de los dedos, cayendo con un estrépito contra el suelo de baldosas, pero milagrosamente sin romperse. El sonido hizo eco en el espacio silencioso y el calor inundó mis mejillas. Lo siento, yo... Me agaché rápidamente para recogerla, agradecida por la excusa para esconder mi cara, para recuperar el aliento, para recordar cómo ser un ser humano funcional. Cuando me enderecé, él estaba más cerca, mucho más cerca. Había cruzado la mitad del café en los segundos que yo había estado agachada detrás de la encimera, moviéndose con una gracia depredadora que envió señales de advertencia a través de mi sistema nervioso. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban a una distancia respetuosa, ambos vestidos con trajes oscuros que gritaban dinero y amenaza. Uno de ellos tenía una cicatriz que le recorría la mandíbula. El otro mantenía su mano cerca de su cintura de una manera que me encogió el estómago. Pero no pude concentrarme en ellos. Todo lo que podía ver era a Dante de pie a 3 pies de distancia, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. Mía. Mi nombre y su voz después de todos estos años se sintieron como un toque físico, profunda, áspera con un borde de algo peligroso debajo. Creí que eras tú. La máquina de café siseó de nuevo.
llenando el silencio que yo no pude romper. Mi boca se había secado por completo. De cerca, pude ver más cambios. Una fina cicatriz a lo largo de su pómulo izquierdo, el reloj caro en su muñeca, la forma en que se movía con absoluta certeza. Este no era el artista en apuros que solía pintarme en su pequeño apartamento. Este era alguien que poseía habitaciones solo con entrar en ellas. Dante. Su nombre se sintió extraño en mi lengua, como hablar un idioma que había olvidado. Yo, ¿qué estás haciendo aquí? Un fantasma de sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Tomando café. ¿Qué estás haciendo tú aquí? La pregunta cayó como una acusación y me sentí encogerme, hiperconsciente de mi delantal manchado, mi esmalte de uñas descascarado, el olor a pozos de café viejos que probablemente se adhería a mi ropa. Trabajo aquí. Algo oscuro cruzó su rostro. Su mirada me recorrió, el uniforme, mis ojos cansados, mi mano en carne viva aún aferrada a la encimera como si fuera lo único que me mantenía en pie. Cuando sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, había ira allí, no hacia mí, sino hirviendo justo debajo de la superficie, dirigida a algo que yo no podía ver. Sola. La única palabra llevaba un peso que yo no entendía. Mi gerente está en la parte de atrás, dije, confundida por la pregunta. ¿Qué quiero decir en la vida? Él se acercó y capté su aroma, colonia cara mezclada con algo más oscuro, cuero y humo y peligro. ¿Estás sola, mía? La pregunta se sintió cargada, como si responder mal pudiera desencadenar algo irreversible. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Tan cerca, pude ver cómo su mandíbula se apretaba, la tensión en sus hombros debajo de esa chaqueta impecable. Uno de sus hombres se movió cerca de la puerta, y lo noté revisando la calle afuera a través de la ventana. No entiendo lo que preguntas, susurré. La mano de Dante se levantó, y me encogí antes de poder detenerme. El movimiento fue minúsculo, apenas perceptible, pero sus ojos se oscurecieron ante mi reacción. Su mano continuó su camino lenta, deliberadamente, hasta que sus dedos apartaron un mechón de cabello de mi cara. El toque fue suave, incluso reverente, pero me sentía atrapada por él, inmovilizada por el peso de su atención. «Estás temblando», observó en voz baja. «Me estás asustando». La honestidad escapó antes de que pudiera censurarla. Su mano cayó inmediatamente y él dio un paso medido hacia atrás, aunque sus ojos nunca dejaron mi cara. «Nunca quise asustarte, Ángel». El viejo apodo me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Solo necesito saber, ¿hay alguien? ¿Un esposo? ¿Novio? ¿Por qué importa?» Intenté sonar desafiante, pero mi voz salió pequeña. «Importa». Las palabras fueron suaves, pero absolutas. Finales. Detrás de él, uno de sus hombres murmuró algo en italiano. Dante respondió sin apartar la vista de mí, su tono cortante y despectivo. El hombre se calló inmediatamente, y me di cuenta con creciente inquietud de que estos no eran amigos o socios de negocios. Eran subordinados, personas que le temían. ¿Qué le había pasado al chico que solía recitar poesía mientras veíamos amaneceres desde la escalera de incendios de su casa? «No hay nadie», me oí decir, aunque cada instinto gritaba que debía mentir, debía inventar un novio ficticio, debía construir cualquier barrera entre mí y en lo que esto se había convertido. «Pero Dante, ¿qué?» La puerta sonó de nuevo, y un grupo de estudiantes universitarios entró, riendo y ruidosos. El hechizo se rompió. Dante los miró con irritación apenas disimulada, y uno de sus hombres se movió inmediatamente para interceptarlos,
posicionándose para bloquear su vista de nosotros. ¿Todavía tomas tu café solo?, pregunté estúpidamente, tratando desesperadamente de recuperar algo de normalidad, de pretender que esto era solo un encuentro casual entre viejos amigos y no algo que se sentía cada vez más como una trampa cerrándose a mi alrededor. Recuerdo cómo tomas el tuyo, dijo él en lugar de responder. 2 de azúcar, extra de crema, canela encima. Solías decir que sabía a mañana de Navidad. El hecho de que recordara un detalle tan pequeño después de 7 años me dolió en el pecho. Tienes buena memoria. Para algunas cosas. Su mirada se intensificó. Para ti, lo recuerdo todo. Las palabras deberían haber sido románticas. En cambio, se sintieron como una promesa o una amenaza. La voz de Rita llamó desde la parte de atrás, preguntando si necesitaba ayuda. Rompí el contacto visual con Dante el tiempo suficiente para asegurarle que estaba bien. Y cuando volví a mirar, él estaba sacando una cartera, cuero negro grueso, del tipo que probablemente contenía más efectivo de lo que yo ganaba en un mes. Tomaré un espresso y lo que tú quieras. Estoy trabajando, protesté débilmente. Tómate un descanso. No era una sugerencia. No puedo, solo, por favor. La única palabra me detuvo en seco. Había algo crudo en ella, algo vulnerable debajo de todo ese poder controlado. 5 minutos, Mía, eso es todo lo que pido. Pero incluso mientras asentía, incluso mientras hacía su espresso con manos temblorosas y me servía el café que no podía pagar con mi salario, sabía que era una mentira. Hombres como en lo que Dante se había convertido no pedían 5 minutos. Lo tomaban todo. Lo llevé a una mesa de la esquina lejos de las ventanas, aunque noté que sus hombres se posicionaron estratégicamente, uno junto a la puerta, otro donde pudiera vigilar ambas entradas. Los estudiantes universitarios habían sido discretamente dirigidos al lado opuesto del café, aunque yo no lo había visto suceder. Nos sentamos uno frente al otro, y el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Abracé mi taza con las manos, agradecida por el calor, por algo que hacer con mis dedos temblorosos. Desapareciste, dije finalmente, la acusación que había guardado durante 7 años derramándose. Sin llamada, sin carta, nada. Fui a tu apartamento y vi a otra persona allí. Pensé que habías muerto. El dolor cruzó su rostro, genuino y profundo. Tuve que irme. No era seguro. Se detuvo, la mandíbula apretada. Pasaron cosas que no puedo explicar. Todavía no. Pero te busqué, Mía. Nunca dejé de buscar. He estado aquí todo el tiempo. La amargura se coló en mi voz. La misma ciudad, el mismo vecindario prácticamente. No me escondía. Te mudaste. Su respuesta fue inmediata, precisa. 3 meses después de que me fui, te mudaste de Riverside a Oakland. Luego hace 2 años a tu apartamento actual en 7th Street, encima de la lavandería. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabes dónde vivo? La pregunta quedó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no quería examinar. Dante se recostó en su silla y por primera vez vi al depredador claramente. El chico había desaparecido por completo. En su lugar se sentaba un hombre que sabía dónde vivía, que probablemente sabía mucho más que eso, que había estado observando desde las sombras mientras yo tropezaba por la vida pensando que estaba sola. Me ocupo de saber cosas, dijo en voz baja, especialmente cosas que me importan. No soy una cosa. Mi voz tembló de ira ahora, superando el miedo. No puedes simplemente desaparecer por 7 años y luego aparecer. ¿Y qué? ¿Acosarme? Protegerte. La corrección fue instantánea y feroz. He estado protegiéndote.
¿De qué?, demandé. Pero incluso mientras preguntaba, las piezas encajaban. La ropa cara, los guardaespaldas, la forma en que se movía por el espacio, como si la violencia estuviera siempre a un aliento de distancia. Dante, ¿en qué te convertiste? Su teléfono zumbó en la mesa, el primero de 3 teléfonos que ahora noté alineados frente a él. Miró la pantalla, frunció el ceño y escribió una respuesta rápida antes de volver a mirarme. Alguien que finalmente puede cuidarte como siempre quise. La respuesta fue suave, ensayada, no revelando nada. Intenté un enfoque diferente. ¿Pintas todavía? Esta pregunta impactó. Lo vi encogerse, algo humano rompiendo la armadura cuidadosamente construida. No, no en mucho tiempo. Eso es triste. Lo decía en serio. Su arte había sido hermoso, crudo, lleno de sentimiento. Eras talentoso. Tuve que crecer. Las palabras fueron duras, dirigidas a sí mismo más que a mí. El talento no paga por la protección, no mantiene a la gente a salvo, no. Se detuvo abruptamente, ese control férreo volviendo a su lugar. Pero yo había visto detrás del telón, lo que sea que había sucedido para transformar al dulce y artístico Dante en este hombre controlado y peligroso, lo atormentaba. Los fantasmas vivían detrás de sus ojos. Rita apareció a mi lado, haciéndome saltar. Mía, cariño, tienes mesas acumulándose. Miré la encimera y vi que tenía razón. Mientras yo estaba perdida en la órbita de Dante, la hora punta del almuerzo había comenzado a llegar. Me levanté rápidamente, aliviada de tener una vía de escape. Tengo que trabajar. Dante se levantó conmigo y me sorprendió de nuevo lo mucho más alto que parecía, cómo su presencia llenaba el espacio de una manera que nunca antes lo había hecho. ¿Cuándo terminas? Hasta las 6. Esperaré. Eso es dentro de 5 horas, dije incrédula. Esperaré. Cada palabra fue deliberada. Final. No puedes simplemente sentarte aquí durante 5 horas. Rita, yo me encargaré de Rita. Sacó su cartera de nuevo, extrayendo varios billetes grandes y poniéndolos sobre la mesa para el alquiler de la mesa y cualquier inconveniente. Miré el dinero, fácilmente $200, y me sentí mal. Dante, no. Esto es una locura. No puedes. Su mano se cerró sobre la mía, cálida y fuerte, y me congelé. El toque envió electricidad por mi brazo, una memoria muscular traicionera despertando después de años de inactividad. Su pulgar acarició mis nudillos, suave y posesivo a la vez. Ve a trabajar, Ángel. Estaré aquí mismo cuando termines. Tenemos 7 años que ponernos al día. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables. Y esta vez no voy a desaparecer. Ni tú tampoco. Sonó como una promesa. Se sintió como una puerta de jaula cerrándose. Retiré mi mano y huí de vuelta a la encimera, mi corazón acelerado, sus ojos quemando mi espalda. Durante las siguientes 5 horas estuve hiperconsciente de él en ese reservado de la esquina, sin mirar su teléfono, sin hablar con sus hombres, solo observándome con la paciente concentración de un cazador que finalmente había encontrado a su presa. Y cuando accidentalmente dejé caer una bandeja de platos por mi nerviosismo, el estruendo resonando por el café, y levanté la vista para encontrar esos ojos oscuros sobre mí, llenos de algo entre preocupación y posesión, me di cuenta de que mi inocente error de levantar la vista cuando él había entrado había desencadenado algo irreversible. Dante no había tropezado con este café por casualidad. Él había estado buscando, y ahora que me había encontrado, la expresión en su rostro dejó una cosa aterradoramente clara. No tenía ninguna intención de dejarme desaparecer de nuevo. El último cliente finalmente se fue a las 6:15
y me desaté el delantal con dedos que no dejaban de temblar. Rita me había estado lanzando miradas curiosas toda la tarde, sus ojos revoloteando entre mí y el reservado de la esquina donde Dante se sentaba como un rey oscuro, presidiendo la corte. No se había movido excepto para aceptar recargas de café que yo traía con manos temblorosas y para hacer llamadas telefónicas ocasionales en italiano que sonaban como órdenes. Sus hombres habían rotado turnos. El de la cicatriz se fue alrededor de las 2, reemplazado por alguien más joven con ojos fríos y un ceño fruncido permanente. Nunca se sentaban, nunca se relajaban. Solo montaban guardia como si Dante fuera realeza que requiriera protección constante. ¿De qué? ¿De quién? La pregunta circuló en mi mente sin cesar mientras limpiaba mesas, servía a los clientes. Pretendía que todo era normal mientras mi mundo entero se inclinaba sobre su eje. ¿Ese es tu novio?, preguntó Rita mientras yo contaba mi caja registradora. Su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escuchar. No, solo alguien que solía conocer. Alguien que solías conocer no te mira así, cariño. Ella me palmeó el hombro, su voz suave. Ten cuidado, ese hombre parece problemas envueltos en un empaque caro. Ella no tenía idea de lo mucho que tenía razón. Terminé mis tareas de cierre, alargándolas tanto como fue posible. Pero finalmente, no quedaba nada que limpiar. Ninguna excusa para retrasar lo inevitable. Dante permaneció en su reservado, observándome con esa paciencia inquietante mientras su guardia permanecía de centinela junto a la puerta. Rita cerró la parte de atrás y me lanzó una última mirada de preocupación antes de irse por la entrada trasera. El café quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el atronador latido de mi propio corazón. ¿Lista? Dante se levantó, abrochándose la chaqueta con facilidad practicada. ¿Para qué exactamente? Me quedé detrás de la encimera, usándola como una barrera entre nosotros. Cena, conversación. Él se movió hacia mí lentamente, deliberadamente. Respuestas a todas esas preguntas que puedo ver corriendo por tu mente. No tengo hambre. Una mentira. Me había saltado el almuerzo, incapaz de comer con el estómago revuelto. Mía. Se detuvo al otro lado de la encimera, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de nuevo. No hagas esto difícil. No estoy haciendo nada difícil, solo estoy diciendo que no. Forcé acero en mi voz. No puedes simplemente aparecer después de 7 años y esperar que deje todo porque quieres cenar. Algo peligroso brilló en sus ojos. No puedes. La única palabra llevaba suficiente amenaza como para hacerme retroceder involuntariamente. Su guardia se acercó a la encimera, la mano moviéndose hacia su cintura, y me di cuenta con fría claridad de que estos hombres harían lo que Dante ordenara. Lo que él quería, lo obtenía. Pero entonces Dante levantó una mano deteniendo a su guardia a medio movimiento. Tomó un respiro, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Tienes razón. Lo siento. La disculpa sonó oxidada, como si no estuviera acostumbrado a darlas. No soy bueno pidiendo más. Estoy acostumbrado a decir, me di cuenta, dije en voz baja, cena conmigo, por favor. Intentó de nuevo, y pude ver el esfuerzo que le costaba hacerlo una petición en lugar de una orden. Una comida mía, si quieres irte después de eso, no te detendré. Otra mentira. Pude verlo en sus ojos, en la postura de sus hombros, en la forma posesiva en que me miraba como si fuera algo precioso que había perdido y encontrado de nuevo. Hombres como Dante, en lo que sea que se había convertido,
No soltaban las cosas que querían. Pero también vi algo más debajo del peligro, debajo del control. Había una desesperación que reconocí, la misma desesperación que había sentido 7 años atrás cuando había buscado en cada hospital, en cada morgue, en cada rincón de esta ciudad tratando de encontrarlo. Una comida, accedí, y vi el alivio inundar sus rasgos, pero en algún lugar público, y me respondes mis preguntas honestamente. Trato hecho. Extendió su mano a través de la encimera. La miré, recordando cómo esa mano solía tomar la mía mientras caminábamos por parques. Cómo sus dedos solían trazar mi cara mientras me memorizaba para sus pinturas. Ahora estaba adornada con un reloj caro y un anillo que no reconocí. Oro grueso con algún tipo de escudo. Le estreché la mano rápidamente, tratando de ignorar cómo mi piel ardía al contacto, tratando de olvidarlo perfectamente que mi mano siempre había encajado en la suya. Sus dedos se apretaron brevemente antes de soltarme. Mi coche está afuera. ¿Puedo encontrarme contigo en algún lugar? Le respondí. Mía, paciente, pero firme. No es seguro para ti viajar sola por la noche. Lo hago todas las noches. Estoy bien. Ya no. La afirmación fue absoluta, sin dejar espacio para la discusión. Ahora que te he encontrado. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, una parte traidora de mi corazón revoloteó al ser reclamada tan completamente. Aplasté el sentimiento inmediatamente. Una cena, Dante. Eso no te da derecho a dictar mi vida. Veremos. Él se movió alrededor de la encimera con gracia fluida y de repente estaba en mi espacio, lo suficientemente cerca como para tocarme. Su mano se levantó hacia mi cara, ahuecando mi mejilla con una dulzura sorprendente. He esperado 7 años para tenerte así de cerca de nuevo. Perdóname si no estoy listo para dejarte fuera de mi vista. Mi aliento se cortó. Tan cerca, pude ver destellos de oro en sus ojos oscuros. Pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Pude recordar con dolorosa claridad cómo se sentía ser abrazada por él, besada por él, amada por él. ¿Qué te pasó? Susurré. La vida. Su pulgar acarició mi pómulo. Guerra, supervivencia, pero hablaremos de eso en la cena. Ven. Tomó mi mano entrelazando nuestros dedos como si fuera lo más natural del mundo, y me condujo hacia la puerta. Su guardia la abrió, escaneando la calle antes de asentir. Otro hombre que no había notado antes estaba junto a una camioneta SUV negra con ventanas tintadas, estacionada directamente frente al café, a pesar de la zona de no estacionamiento. El vehículo era enorme, intimidante, obviamente blindado a juzgar por lo pesada que parecía la puerta cuando el guardia la abrió. El interior era todo cuero negro y madera oscura con suficiente espacio para 6 personas cómodamente. ¿Este eres tu coche? Lo miré fijamente, luego a él. Uno de ellos. Me ayudó a entrar con una mano en mi espalda baja, de forma posesiva y protectora. Tengo diferentes vehículos para diferentes propósitos. Quise preguntar cuáles eran esos propósitos, pero mi boca se había secado de nuevo. El interior olía a cuero y a la colonia de Dante, embriagador y abrumador. Él se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros muslos se tocaran mientras su guardia tomaba el asiento del pasajero delantero y el conductor se incorporaba suavemente al tráfico. ¿A dónde vamos? Pregunté hiperconsciente de su proximidad, de su mano descansando posesivamente sobre mi rodilla. Cerella, un exclusivo restaurante italiano en el centro que solo había visto desde afuera. El tipo de lugar donde las reservaciones requerían semanas de antelación y las comidas costaban más que mi salario semanal.
No estoy vestida para un lugar así. Miré mis jeans y la camiseta que había usado debajo de mi delantal, ambos manchados y arrugados por un largo turno. Estás perfecta. Su mano apretó mi rodilla suavemente. Y es mi restaurante. Podrías aparecer en harapos y te tratarían como a una reina. ¿Tu restaurante? Las palabras hicieron eco en mi mente. Eres dueño de Cerella, entre otros establecimientos. Vago, evasivo. ¿Qué más posees, Dante? Su mandíbula se apretó. Esta conversación es mejor tenerla en algún lugar privado. El coche parece bastante privado, no lo suficiente privado. Sus ojos se dirigieron al conductor y luego de vuelta a mí. Confía en mí, Ángel. Algunas cosas necesitan ser dichas cara a cara, sin testigos. El apelativo cariñoso seguía escapándose, tan natural como respirar, y cada vez me golpeaba como un impacto físico. Él me había llamado Ángel porque dijo que lo había salvado de una oscuridad que nunca comprendí del todo. En aquel entonces pensé que se refería a la depresión, la lucha de ser un artista hambriento. Ahora me preguntaba qué demonios lo habían estado persiguiendo realmente. Condujimos por la ciudad mientras el anochecer se posaba sobre los edificios, pintando todo en tonos dorados y sombras. La mano de Dante nunca abandonó mi rodilla, su toque quemando a través de los jeans, reclamándome con casual posesividad. Debería haberme apartado. En cambio, me senté inmóvil, atrapada entre el miedo y algo mucho más peligroso. Esperanza. Esperanza de que el chico que había amado todavía existiera en algún lugar dentro de este hombre peligroso. Esperanza de que hubiera una explicación para su desaparición que diera sentido a los 7 años de dolor. Esperanza de no estar completamente loca por estar sentada en este coche, dejándolo tocarme, siguiéndolo a lo que claramente era un mundo diferente al que yo habitaba. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Dante, su voz íntima en el espacio cerrado. «Siempre decías eso». El recuerdo escapó antes de que pudiera detenerlo. Siempre lo hacías. Sus dedos trazaron pequeños círculos en mi rodilla, hipnóticos y enloquecedores. Siempre podías saber cuándo tu mente daba vueltas. Te salía esta pequeña arruga justo aquí. Levantó su mano libre tocando el espacio entre mis cejas y te mordías el labio inferior. Solté mi labio inmediatamente, sin haberme dado cuenta de que lo estaba haciendo. 7 años y ¿recuerdas eso? Lo recuerdo todo de ti, mía. Cada expresión, cada gesto, cada sonido que haces. Su voz bajó aún más, más íntima. Te lo dije, para ti, lo recuerdo todo. El coche se detuvo en la entrada de Cerella, donde un valet se apresuró inmediatamente a abrir la puerta. Dante salió primero, luego se giró para ayudarme a salir, su mano fuerte y firme. En el momento en que pisamos la acera, sentí miradas sobre nosotros. El valet, el portero, los transeúntes en la calle. Todos miraban a Dante con una mezcla de respeto y miedo. ¿Quién era él? El interior del restaurante era impresionante. Todo iluminación cálida, suelos de mármol y ese silencio particular que venía con la riqueza extrema. Una mujer con un elegante vestido negro se acercó inmediatamente, su sonrisa profesionalmente cálida hasta que vio a Dante. Entonces se volvió genuina, aunque sus ojos contenían un nerviosismo inconfundible. «Señor Caruso, no lo esperábamos esta noche». Su acento era italiano, su postura deferente. «Decisión de última hora, Julia. Tomaremos la sala privada de arriba». «Por supuesto, enseguida». Chasqueó los dedos e inmediatamente 2 camareros aparecieron para escoltarnos. «¿Algo más para usted, señor Caruso?»
Nos llevaron por una escalera curva al segundo piso, por un pasillo bordeado de obras de arte originales, y a una habitación que me dejó sin aliento. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, una sola mesa puesta para dos en el centro, velas ya encendidas a pesar de la llegada improvisada de Dante. Flores frescas, peonías, mis favoritas, adornaban la mesa. ¿Cómo lo sabían? Me volví hacia él mientras los camareros se retiraban, cerrando la puerta detrás de ellos y dejándonos solos. Llamé antes mientras cerrabas el café. Él me retiró la silla, esperando a que me sentara antes de tomar su propio asiento frente a mí. Recordé que las peonías eran tus favoritas. Por supuesto que sí, lo recordaba todo. Un camarero apareció con vino, caro italiano, servido sin preguntar si lo queríamos. Dante lo despidió con un sutil asentimiento y volvimos a estar solos, el silencio estirándose entre nosotros como una cosa viva. «Háblame», dije finalmente. «No más evasivas. ¿Qué pasó hace 7 años? ¿A dónde fuiste? ¿Y qué eres ahora?» Dante dio un sorbo lento a su vino, sus ojos nunca apartándose de mi cara. Cuando dejó el vaso, su expresión estaba cuidadosamente controlada. Pero pude ver la guerra sucediendo detrás de sus ojos. ¿Qué revelar? ¿Qué esconder? ¿Cuánta verdad podía manejar? Hace 7 años, mi padre murió. Las palabras eran planas, sin emoción. Fue asesinado por personas en las que confiaba y yo heredé su negocio. Todo. Tu padre. Me quedé pensativa tratando de recordar lo poco que Dante me había contado sobre su familia. Dijiste que estaba muerto. Dijiste que no tenías familia. Mentí. Simple, directo. Mi padre estaba muy vivo y muy involucrado en actividades que requerían que mantuviera mi distancia de él por mi seguridad y por la seguridad de cualquier persona que me importara. Mis manos temblaron mientras extendía la mano para tomar mi copa de vino. ¿Qué tipo de actividades? El tipo que hace que la gente muera. Su mirada era firme, inquebrantable. Mi padre era el jefe de la familia Caruso. Cuando murió, esa responsabilidad recayó en mí. La familia Caruso. El nombre hizo eco en mi mente, desencadenando recuerdos a medias de noticias, conversaciones susurradas, leyendas urbanas sobre el crimen organizado en la ciudad. La familia Caruso controlaba los muelles, poseía a la mitad de los políticos, se movía por la sociedad como tiburones por el agua. Estás en la mafia. Las palabras salieron como un susurro. Soy la mafia. La corrección fue suave pero absoluta. En esta ciudad nada sucede sin mi permiso. Controlo los puertos, los sindicatos, el flujo de mercancías, legales y de otro tipo. Tengo jueces en mi bolsillo, policía en mi nómina y suficiente influencia política para hacer o deshacer elecciones. Debería haberme levantado, debería haber corrido, debería haber llamado a la policía, aunque, según él, ellos trabajaban para él de todos modos. En cambio, me quedé congelada, mirando al hombre que una vez había amado, tratando de reconciliar al artista que me había pintado en colores de amanecer con el criminal que acababa de confesar dirigir un imperio construido sobre la violencia y la corrupción. «Di algo», dijo Dante en voz baja, y por primera vez desde que había entrado en el café, parecía inseguro. No sé qué decir. Mi voz salió pequeña, asustada. «Eres un criminal». «Sí, sin negación, sin justificación. Hieres a la gente cuando es necesario». Su mandíbula se apretó. «Protejo a mi familia, mi territorio, mis intereses. A veces eso requiere violencia. No te mentiré al respecto». «¿Y quieres que yo solo qué? ¿Acepte esto? ¿Cene y finja que no acabas de decirme que eres un mafioso? Quiero que entiendas». Él se inclinó hacia adelante,
la intensidad irradiando de él. Me fui para protegerte, Mía. Cuando mi padre murió, hubo una guerra. 5 familias luchando por el control, todas ellas dispuestas a usar cualquier debilidad contra mí. Si hubieran sabido de ti, si hubieran descubierto lo que significabas para mí, te habrían tomado, te habrían herido, te habrían usado para llegar a mí. Así que simplemente desapareciste por 7 años. La ira finalmente rompió mi shock. No pudiste enviar una carta, hacer una llamada telefónica. Cada contacto era un riesgo. Cada conexión era un arma potencial que podían usar. Su mano se extendió sobre la mesa, pero retiré la mía. El dolor cruzó su rostro. Para cuando consolidé el poder, para cuando fue seguro, te habías mudado, cambiaste de trabajo. Pasé 2 años buscándote, Mía. 2 años buscando mientras te escapabas entre mis dedos como humo. No me escondía. Tampoco fuiste fácil de encontrar. Su voz contenía frustración, antigua y profunda. Dejaste de usar redes sociales, pagabas todo en efectivo, te mudaste 3 veces en 5 años. Era como si fueras un fantasma. Porque yo había estado tratando de olvidarlo, tratando de borrar todo rastro de la chica que había amado a Dante Caruso, y lo había perdido. Había desmantelado mi vida digital, mis conexiones, todo lo que me recordaba quién solía ser. Estaba tratando de seguir adelante, dije en voz baja. ¿Lo hiciste? La pregunta fue aguda, exigente. ¿Seguiste adelante, Mía? ¿Encontraste a alguien más? ¿Te enamoraste? ¿Construiste una vida sin mí? Eso no es justo. Nada de esto es justo. Se levantó bruscamente, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora. Antes de que pudiera reaccionar, él estaba agachado junto a mi silla, sus manos agarrando los reposabrazos, enjaulándome. He pasado 7 años abriéndome paso hasta la cima de un mundo que nunca quise, construyendo un imperio de sangre y miedo. Todo para poder ser lo suficientemente fuerte como para protegerte, para encontrarte, para mantenerte a salvo de los monstruos con los que trato todos los días. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel, sus ojos ardiendo con emociones que no pude nombrar. ¿Quieres justicia? Su voz bajó a un susurro. Justicia hubiera sido morir en ese callejón con mi padre, recibiendo una bala destinada a él. Justicia hubiera sido que encontraras a alguien amable, seguro y normal. Alguien que pudiera darte la vida que mereces. Pero yo no soy justo, Ángel. Soy egoísta y posesivo, y he cometido pecados que te enfermarían si supieras los detalles. Su mano se levantó para huecar mi cara, y yo estaba atrapada entre querer apoyarme en el toque y querer huir. Pero también soy tuyo. Siempre he sido tuyo. Y ahora que te encontré de nuevo, ahora que sé que estás sola y desprotegida en esta ciudad llena de gente que te haría daño solo para llegar a mí, no hay fuerza en la tierra que pueda hacerme alejarme. ¿Me estás asustando de nuevo? Susurré. Bien. Su pulgar trazó mi labio inferior y me estremecí. Deberías tener miedo porque no soy el chico que conocías, Mía. Ese chico murió la misma noche que mi padre. Lo que queda es algo más oscuro, algo peligroso, pero sigue siendo tuyo si lo quieres. La confesión quedó entre nosotros, cruda y honesta y aterradora en su intensidad. Este era un hombre que confesaba amor como una enfermedad, como una maldición, como algo que no podía controlar aunque quisiera. Y Dios me ayudó. Alguna parte rota de mi corazón respondió a ello. No sé si puedo hacer esto, admití. Entonces no decidas esta noche. Él presionó su frente contra la mía, sus ojos cerrándose brevemente.
Solo quédate. Cena conmigo. Déjame probar que todavía soy digno de tu tiempo, incluso si ya no soy digno de tu amor. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Dante se apartó inmediatamente, su expresión cambiando de vulnerable a controlada en un abrir y cerrar de ojos. Adelante. Los camareros aparecieron con el primer plato y Dante regresó a su asiento. El momento de honestidad cruda encerrado detrás de sus paredes, cuidadosamente construidas. Pero yo había visto detrás de ellas ahora. Había vislumbrado al chico que habían amado, todavía viviendo en algún lugar dentro del monstruo en el que se había convertido. Y ese vislumbre me aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque significaba que podría no ser lo suficientemente fuerte como para alejarme. La cena transcurrió en una bruma de comida exquisita que apenas probé, en una conversación que se sintió como bailar a través de un campo minado. Dante preguntó por mi vida, preguntas cuidadosas sobre mis trabajos, mi apartamento, si era feliz. Respondí en fragmentos hiperconsciente de que cualquier cosa que revelara se sentía como entregarle municiones. Pero él ya sabía tanto. Las direcciones, los cambios de trabajo, probablemente más de lo que admitía. El conocimiento debería haberse sentido invasivo, violatorio. En cambio, se sintió como ser vista por primera vez en 7 años. «No estás comiendo», observó, su tenedor deteniéndose a mitad de camino hacia su boca. Miré mi plato, una especie de pasta con salsa de trufas que probablemente costaba más que mi salario diario, y me di cuenta de que solo había logrado unos pocos bocados. «Todavía estoy procesando que eres un criminal». Sin juicio en su voz, solo curiosidad. «Que estás aquí, que eres real». Dejé el tenedor, encontrando sus ojos. «Durante 7 años fuiste un fantasma, un recuerdo que empecé a pensar que había imaginado. Y ahora estás sentado frente a mí, diciéndome que diriges el submundo de la ciudad como si fuera una carrera profesional normal». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «No es una carrera profesional que elegí voluntariamente, pero elegiste quedarte». «Lo hice». La sonrisa se desvaneció. «Cuando heredas un imperio, Mía, irte no es una opción. Hay cientos de personas que dependen de mí, familias cuyos medios de vida provienen de negocios que controlo. Y hay enemigos que verían cualquier debilidad como una oportunidad para tomarlo todo. Así que estás atrapado». Lo dije suavemente, comprendiendo. «Todos estamos atrapados por algo». Su mirada sostuvo la mía. «Estoy atrapado por el deber y la sangre. Tú estás atrapada por lo que sea que te mantiene trabajando hasta el agotamiento en un café, viviendo en un apartamento que apenas califica como seguro, luchando cuando no deberías tener que luchar». El calor inundó mis mejillas. «Estoy bien. Estás sobreviviendo. Eso no es lo mismo que vivir». Se recostó, copa de vino en mano. «¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo frívolo? ¿Cuándo te tomaste unas vacaciones por última vez? ¿Dormiste más allá del amanecer?» «No todos tienen dinero de la mafia para derrochar», le respondí, a la defensiva. «No, pero tú podrías». Las palabras quedaron entre nosotros, cargadas de implicación. Reí, pero salió amargo. «¿Qué? ¿Ahora te ofreces a ser mi sugar daddy? 7 años de silencio y de repente quieres financiar mi estilo de vida». «Quiero cuidarte». Su voz era firme, seria, como debería haber estado haciendo todo el tiempo. «No deberías estar trabajando turnos dobles, Mía. No deberías tener ojeras por el agotamiento o las manos en carne viva por fregar platos o esto». Se inclinó sobre la mesa. Sus dedos rozaron mi muñeca donde mi manga se había subido revelando una cicatriz de quemadura de la máquina de espresso.
Esto nunca debería haber pasado. Retiré mi mano. Los accidentes ocurren. Es parte de trabajar en un café. Ya no. La finalidad en su tono me encogió el estómago. Dante, no estoy pidiendo, Ángel. Palabras suaves, hierro debajo. Mañana terminas en ese café. Yo me encargaré de Rita. La compensaré por el aviso tardío. Absolutamente no. Me levanté bruscamente, mi silla chirriando contra el suelo. No puedes simplemente volver a mi vida y empezar a tomar decisiones por mí. Necesito ese trabajo. Tengo alquiler, facturas, una vida que existe, apruebes o no. Él también se levantó, moviéndose alrededor de la mesa con esa gracia depredadora. Necesitas ese trabajo porque no tienes otras opciones. Te ofrezco opciones. No me ofreces una jaula. Retrocedí, pero no había a dónde ir. Una dorada tal vez, pero sigue siendo una jaula. Quieres pagar mis facturas, controlar mis elecciones, mantenerme guardada en algún lugar seguro mientras haces las cosas violentas que haces. Sería tan terrible. Él seguía avanzando y yo seguía retrocediendo hasta que mi espalda golpeó la ventana. Ser protegida, cuidada, tener a alguien que piensa en tu seguridad, tu comodidad, tu felicidad. ¿A qué costo? Demandé mi independencia, mi autorrespeto, convertirme en la mujer de un mafioso. El dolor cruzó su rostro, rápido y agudo. No eres solo una mujer, eres todo. La confesión me robó el aliento. Él estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de él. Pude ver el pulso rápido en su garganta que traicionaba su exterior controlado. No sé cómo hacer esto, susurré. No sé cómo estar cerca de ti sin recordar todo lo que fuimos. Y no sé cómo mirarte ahora y no ver a un extraño. Entonces déjame mostrarte. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, él ahuecó mi cara con una ternura desgarradora. Déjame probarte que debajo de los trajes y la violencia y el imperio, sigo siendo el hombre que te amó, que te ama todavía. El amor no es control, Dante. No. Su pulgar trazó mi pómulo. Pero a veces la protección se parece a eso. Mi mundo es peligroso, Mía. La gente con la que trato, los enemigos que he hecho, no dudarían en usarte contra mí. Te harían daño de maneras que nos destruirían a ambos solo para probar que podían. Y quizás no deberíamos hacer esto. Las palabras dolieron al salir, pero las forcé de todos modos. Quizás lo inteligente sea al alejarse, dejarte volver a tu mundo y yo al mío. Su mandíbula se apretó y por un momento vi algo salvaje destellar en sus ojos. No puedo hacer eso. ¿Quieres decir que no quieres? Lo mismo. Su otra mano se levantó, enmarcando mi cara entre sus palmas. He pasado 7 años en el infierno construyendo poder ladrillo a ladrillo sangriento. Todo para este momento, para la oportunidad de mantenerte a salvo, de darte todo lo que mereces. ¿Crees que puedo simplemente alejarme ahora? ¿Crees que tengo esa clase de fuerza? Eres el jefe de una familia criminal. Tienes toda la fuerza del mundo. No cuando se trata de ti. La admisión fue cruda, vulnerable. Nunca cuando se trata de ti. Su frente se presionó contra la mía y pude sentirlo temblar. Este hombre poderoso y peligroso temblando como una hoja porque yo había sugerido que nos separáramos. El conocimiento me hizo algo. Abrió algo que había mantenido cuidadosamente encerrado. Tengo miedo, confesé. Lo sé. Su aliento era cálido contra mis labios. Yo también tengo miedo. Aterrorizado de que veas demasiado del monstruo y olvides al hombre. Pero estoy más aterrorizado de perderte de nuevo. Nunca me tuviste.
Realmente no. Éramos niños jugando a para siempre. Éramos reales. Su voz bajó a apenas un susurro. Éramos lo más real en mi vida mía. Todo lo demás, la familia, el negocio, la violencia, eso es el juego. Tú eras la verdad. Cerré los ojos tratando de bloquear la intensidad de su mirada, pero no ayudó. Todavía podía sentirlo, abrumador y omnipotente, una fuerza gravitatoria en la que había estado orbitando durante 7 años, incluso en su ausencia. 1 mes, me oí decir. Sus manos se apretaron en mi cara. ¿Qué? Dame 1 mes. Déjame ver quién eres ahora, no quién eras. Déjame decidir si puedo vivir en tu mundo. Abrí los ojos, encontrándome con los suyos, pero mantengo mi trabajo, mi apartamento, mi independencia. No puedes simplemente llegar y reorganizar mi vida. Todavía no. Eso no es negociable. Su voz se endureció. Tu seguridad es mi decisión. Lo interrumpí. Esos son mis términos, Dante. 1 mes para conocernos de nuevo bajo mis condiciones, o terminamos esto ahora mismo. Lo vi luchar consigo mismo, la necesidad combatiendo contra el instinto de controlar, de proteger, de poseer. Finalmente, tomó un aliento tembloroso. 2 semanas en el café, luego discutimos alternativas. Él estaba comprometiéndose, apenas, y asigné seguridad para vigilar tu apartamento. No hay seguridad, Dante. No hay seguridad. Empujé su pecho, creando espacio entre nosotros. No viviré bajo vigilancia. O confías en que estaré a salvo, o esto no funciona. Su mandíbula se apretó tanto que oí rechinar sus dientes. Hay gente que te mataría solo para hacerme daño. Entonces no les hables de mí. Encontré sus ojos firmemente. Me mantuviste en secreto durante 7 años. Sigue haciéndolo. Ya no es tan simple. La gente nos vio irnos juntos. Para mañana todos sabrán que existes. Se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente. No puedo deshacer lo hecho, Ángel. El apelativo cariñoso se le escapó inconscientemente y vi el momento en que se dio cuenta. Sus ojos se suavizaron y de repente parecía más joven, más como el chico que había conocido. Por favor, dijo en voz baja, déjame mantenerte a salvo. Es lo único que pido. No lo es, sin embargo. Me estás pidiendo que renuncie a toda mi vida, que confíe completamente en ti cuando apenas te conozco ya. Sacudí la cabeza. Necesito tiempo, Dante. Tiempo para procesar esto, para averiguar si lo que tuvimos puede sobrevivir a lo que te has convertido. Él me miró durante un largo momento y lo vi luchar con el impulso de simplemente anular mis objeciones, de tomar lo que quería y lidiar con las consecuencias más tarde. Pero luego algo cambió en su expresión. Está bien. La palabra sonó como si le costara. 1 mes, pero me llamas todas las noches antes de acostarte para que sepa que estás a salvo. Y si algo se siente mal, me contactas inmediatamente. Seguía siendo controlador, seguía siendo posesivo, pero también era un compromiso de un hombre que claramente no estaba acostumbrado a comprometerse. Trato hecho. Extendí mi mano, formal y ligeramente ridícula, dada la intimidad de los momentos anteriores. Él miró mi mano, luego de vuelta a mi cara, y sonrió. Una sonrisa real que transformó sus rasgos, haciéndolo parecer casi como el chico que había amado. Luego tomó mi mano y me atrajo hacia él en su lugar, sus brazos envolviéndome en un abrazo que se sintió como volver a casa y entrar en peligro todo al mismo tiempo. Te extrañé, murmuró en mi cabello. Cada día. Me permití apoyarme en él solo por un momento,
aspirando su aroma y recordando lo segura que solía sentirme en sus brazos. Pero la seguridad era una ilusión. Ahora, este hombre era una tormenta y yo estaba eligiendo pararme en el centro de ella. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos estaban oscuros de deseo, su control visiblemente deshilachándose. Déjame llevarte a casa. El viaje de regreso fue más silencioso, la tensión zumbando entre nosotros como un cable vivo. Su mano encontró la mía en la oscuridad del coche, los dedos entrelazados, y yo no me aparté. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, el destartalado paseo sobre la lavandería, lo sentí tensarse. Aquí es donde vives. La desaprobación tiñó cada palabra. Aquí es donde vivo, confirmé. Y antes de que digas nada, es asequible y estás cerca del trabajo. Es una trampa mortal. Él miró el edificio como si lo ofendiera personalmente. La cerradura de la puerta principal está rota. No hay seguridad y la mitad de las ventanas ni siquiera cierran correctamente. ¿Cómo sabes lo de las ventanas? Tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Puede que haya hecho un recorrido cuando encontré tu dirección. Entraste a mi apartamento. Debería haber estado más enojada, pero en su mayoría estaba agotada. Necesitaba saber que estabas a salvo. Él se volvió hacia mí, ahuecando mi cara. Prométeme que pensarás en mudarte a un lugar mejor. Lo pensaré. Una no respuesta, pero lo mejor que pude ofrecer. Él me acompañó hasta mi puerta, su presencia abrumadora en el estrecho pasillo. En mi apartamento, esperó mientras la abría. Luego hizo su propia revisión de seguridad, probando las cerraduras, las ventanas, incluso mirando debajo de la cama como un padre preocupado buscando monstruos. Dante, he vivido aquí durante 2 años. Estoy bien. Estabas bien, corrigió. Ahora eres mía para proteger. Eso cambia todo. Antes de que pudiera discutir, él me acercó y me besó la frente, un gesto tan tierno que me dolió el pecho. Cierra la puerta detrás de mí. Llama si necesitas algo. Lo digo en serio, mía. Lo que sea. Luego se fue, dejándome de pie en mi pequeño apartamento, que de repente se sentía más vacío que nunca. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi corazón acelerado, mi mente dando vueltas. ¿A qué acababa de acceder? No dormí esa noche. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba por la calle de abajo hacía que mi corazón se acelerara. Seguía reproduciendo la noche en mi mente. Las confesiones de Dante, su tacto, la violencia apenas contenida que había sentido debajo de su exterior controlado. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. Deberías estar durmiendo, Ángel. Mi aliento se cortó. Escribí, ¿cómo sabes que no lo estoy? Tus luces han estado encendidas durante horas. Salté corriendo a mi ventana y mirando hacia la calle. Una camioneta SUV negra estaba al otro lado de mi edificio, el motor al ralentí, las ventanas demasiado oscuras para ver dentro. Mientras observaba, la ventana trasera se bajó lo suficiente como para que pudiera ver el rostro de Dante en las sombras. Él me había estado observando toda la noche. Debería haberme sentido violada. En cambio, una parte traidora de mí se sintió más segura al saber que él estaba allí. Agarré mi teléfono de nuevo. Vete a casa. Estoy bien. Estoy en casa. Donde quiera que estés es casa. Las palabras me apretaron el pecho. Le respondí, eso es espeluznante, no romántico. ¿Puede ser ambos? A pesar de todo, sonreí. Allí un destello del chico que había conocido. El que solía dejarme poemas terribles en el parabrisas y pensaba que estaba siendo sutil. Buenas noches, Dante. Sueña conmigo, mía. Cerré las cortinas y me metí en la cama. Y de alguna manera, sabiendo que él estaba afuera vigilando,
Finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente en el trabajo, Rita me apartó antes de la hora punta matutina. Ese hombre de ayer llamó, hizo una donación muy generosa al fondo universitario de mi hija a cambio de comprensión si necesitabas algo de tiempo libre. Sus ojos eran penetrantes, preocupados. ¿Quieres contarme qué está pasando? Él es complicado, cariño. Los hombres que tiran el dinero así siempre son complicados. Me apretó el hombro. Solo ten cuidado. He vivido en esta ciudad lo suficiente como para reconocer el poder cuando lo veo. Y ese hombre tiene el tipo de poder que protege o destruye. Nada intermedio. Sus palabras me persiguieron durante mi turno. Seguía esperando que Dante apareciera, pero no lo hizo. En cambio, alrededor del mediodía llegó una entrega. Una caja envuelta en papel caro, mi nombre escrito con una letra elegante en la tarjeta. Dentro había un teléfono nuevo, de primera línea, ya activado con un contacto programado. Dante, la nota decía, para nuestras llamadas nocturnas el otro no es seguro. D. Lo miré fijamente, dividida entre la irritación por su presunción y una renuente apreciación por el práctico regalo. Mi teléfono actual era antiguo. La pantalla agrietada apenas mantenía la carga. Este era elegante, nuevo, probablemente costaba más que el alquiler de un mes. Le envié un mensaje desde él. No puedes comprarme. Su respuesta fue inmediata. No intento comprarte, intento mantenerte a salvo. Hay una diferencia. ¿La hay? Pregúntame en un mes. A pesar de mí misma, me encontré sonriendo al teléfono durante mi turno, releyendo sus mensajes, analizando cada elección de palabras. Era patético. 7 años de silencio y una cena me tenían actuando como una adolescente con su primer enamoramiento. Pero no era un enamoramiento, era algo mucho más peligroso. El reavivamiento de un amor que nunca había extinguido por completo, por mucho que lo hubiera intentado. La semana pasó con un ritmo extraño. Yo trabajaba mis turnos en el café, mientras la presencia de Dante orbitaba mi vida como una estrella oscura. Él no presionaba, no exigía más de lo que nuestro acuerdo permitía, pero siempre estaba allí. Mensajes de texto durante el día, observaciones aleatorias, chistes terribles que me recordaban quién solía ser, preguntas sobre lo que estaba comiendo, si estaba cansada, si necesitaba algo, y cada noche una llamada telefónica. Su voz en la oscuridad, profunda e íntima, hablando de todo y de nada. Él me habló de crecer en dos mundos, la fachada de negocios legítimos y la realidad criminal debajo, de su madre, que murió cuando él era joven, de heredar un legado del que había intentado huir solo para ser arrastrado de vuelta por la sangre y el deber. Yo le conté sobre los años después de que se fue, el dolor que casi me había tragado por completo, los trabajos por los que había pasado tratando de encontrar un propósito en un mundo que se sentía incoloro sin él. Las paredes que había construido para no volver a sentirme tan abandonada. Lo siento, dijo una noche, su voz áspera por la emoción. Por todo ello, por irme, por el dolor que causé. Si pudiera volver... Pero no puedes, lo interrumpí suavemente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir qué hacemos ahora. ¿Y qué quieres hacer ahora, Ángel? La pregunta quedó entre nosotros, cargada de posibilidad. Todavía no lo sé. Pregúntame en 3 semanas más. Su risa grave retumbó a través del teléfono. Vas a hacerme trabajar por esto. Eres el jefe de una familia criminal. Pensé que te gustaban los desafíos. Solo cuando sé que voy a ganar. Confiado, ¿no? Sobre esto, sobre ti. Su voz bajó aún más, más íntima. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida.
Para la segunda semana, los mensajes de texto se hicieron más frecuentes, las llamadas telefónicas más largas. Me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Pequeños miedos, sueños secretos, la soledad que se había vuelto tan constante que había dejado de notarla. Y él escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que me hizo sentir vista por primera vez en años. Pero había cosas que él no discutiría. Cuando le preguntaba sobre los detalles específicos de su negocio, él desviaba. Cuando presionaba sobre la violencia, los crímenes, la realidad de lo que hacía, él cambiaba de tema. Era como si me estuviera mostrando piezas cuidadosamente seleccionadas de sí mismo mientras ocultaba las partes más oscuras. No puedes compartimentar para siempre, le dije durante una llamada. Si vamos a hacer esto, necesito conocerte por completo, no solo las partes que crees que puedo manejar. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, algunas cosas, una vez que las sabes, no puedes desaprenderlas. Estoy tratando de protegerte de esa carga. Quizás no quiero ser protegida de la realidad. Quizás deberías. Su voz era tensa, forzada. Las cosas que he hecho mía, las órdenes que he dado, la sangre en mis manos. Eso no es algo que quiera que cargues. Pero tú lo cargas. Tengo que hacerlo. Es mi herencia, mi responsabilidad. Y si elijo ser parte de tu vida, se convierte también en mi responsabilidad. Me senté en la cama, mirando al techo. No puedes tenerlo de ambas maneras, Dante. O estoy en esto contigo, realmente en esto, o soy solo una mujer mantenida a la que visitas cuando quieres fingir que eres normal. No eres... Él se detuvo, tomando un respiro. Tienes razón. Mereces honestidad. Este fin de semana, ven a mi casa. Déjame mostrarte mi mundo, el real. Luego decides si puedes vivir con lo que soy. El miedo y la anticipación lucharon en mi pecho. Está bien. Enviaré un coche el sábado por la mañana. Prepara una bolsa para pasar la noche. Dante, habitaciones separadas, me aseguró. A menos que decidas lo contrario, no voy a forzarte a nada para lo que no estés lista. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. Empaqué una pequeña bolsa. Mis manos temblaban, dudando de todo. Un coche negro llegó a las 9. No la ESOB, sino un elegante sedán con un conductor que se presentó como Marco y me trató con cuidadoso respeto. Condujimos durante 40 minutos, dejando la ciudad atrás, serpenteando por vecindarios cada vez más ricos, hasta que llegamos a una finca cerrada que parecía sacada de una película. Muros altos, cámaras de seguridad, guardias en la puerta que nos dejaron pasar de inmediato. La casa, una mansión realmente, era impresionante. Arquitectura moderna mezclada con elegancia del viejo mundo, rodeada de jardines cuidados y lo que parecían acres de tierra privada. Dante esperaba en la entrada, vestido informalmente con jeans oscuros y un suéter de carbón que lo hacía parecer más joven, más accesible, pero sus ojos contenían tensión mientras me veía asimilar mi entorno. Bienvenida a casa, dijo. Luego pareció corregirse. Quiero decir, bienvenida a mi casa. El desliz no pesó desapercibido para mí, tampoco la esperanza en sus ojos. Él me dio un recorrido, habitación tras habitación de lujo discreto, obras de arte que valían fortunas. Cada detalle hablaba de riqueza y poder, pero lo que más me impactó fue lo vacío que se sentía, hermoso, prístino y completamente sin vida. ¿Vives aquí solo?, pregunté mientras estábamos en una sala de estar más grande que todo mi apartamento. Tengo personal, seguridad, pero sí, esencialmente solo. Me miró cuidadosamente. Es más seguro así, menos gente de la que preocuparse, menos vulnerabilidades.
Es solitario. Lo era. Se acercó, su mano encontró la mía. Hasta ahora. Almorzamos en una terraza con vistas a los jardines. Comida preparada por un chef al que nunca vi, servida por personal que aparecía y desaparecía como fantasmas. Durante la comida, el teléfono de Dante zumbaba constantemente. Al principio lo ignoró, pero las llamadas se hicieron más insistentes. Finalmente, lo revisó, su expresión oscureciéndose. Lo siento, hay una situación que necesito manejar. Negocios que no pueden esperar. Está bien, entiendo. No. Se levantó, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Esto es exactamente lo que temía. Mi mundo entrometiéndose, exigiendo atención cuando quiero estar contigo. Dante, está bien, ve a encargarte. Él dudó, luego se inclinó para besar mi frente. Quédate aquí, siéntete como en casa. Volveré tan pronto como pueda. Él se fue y yo deambulé por la mansión vacía, sintiéndome yo misma como un fantasma. Encontré su oficina, toda de madera oscura y cuero, con vistas a los jardines. En su escritorio había una sola foto enmarcada, parcialmente oculta detrás de unos archivos. No debería haber mirado, pero lo hice. Éramos nosotros. Hace 7 años, riendo de algo. Mi cabeza en su hombro, sus brazos alrededor de mí. Parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan dichosamente inconscientes de cómo todo se haría añicos. Él la había guardado todos esos años. La realización me golpeó como un impacto físico. A través de todo, la violencia, el poder, la transformación en alguien que apenas reconocía, él se había aferrado a este pedazo de nosotros. Esta evidencia de que una vez, antes de la oscuridad, habíamos sido reales. Todavía la estaba mirando cuando oí voces fuera de la oficina. La voz de Dante, baja y mortal, hablando italiano, y otro hombre respondiendo con igual intensidad. La puerta se abrió de golpe y Dante entró, seguido por un hombre que nunca había visto antes, mayor, con cicatrices, irradiando violencia. Ambos hombres se congelaron cuando me vieron. Mía. La voz de Dante fue aguda con alarma. Te dije que te quedaras en la casa principal. Yo solo hice un gesto impotente hacia la foto. Los ojos del otro hombre pasaron de mí a la foto a Dante, y algo parecido a la comprensión cruzó su rostro cicatrizado. Dijo algo en italiano y Dante respondió bruscamente, con enojo. ¿Quién es ella?, preguntó el hombre en inglés con acento, estudiándome con una intensidad inquietante. No es de tu incumbencia ese. Dante se posicionó entre nosotros, protector y posesivo. Todo lo que te concierne es mi incumbencia, especialmente cuando tomas decisiones con el corazón en lugar de con la cabeza. La mirada de ese permaneció en mí. Es una debilidad. Tus enemigos lo verán. Entonces mis enemigos aprenderán lo que sucede cuando amenazan lo que es mío. La promesa en la voz de Dante me heló la sangre. Esto era la realidad que había pedido ver. La violencia acechando bajo los trajes caros y los toques suaves. Y no estaba segura de estar lista para ello después de todo. Ese se fue después de un tenso intercambio en italiano que implicó que Dante literalmente se interpusiera entre nosotros, su lenguaje corporal gritando peligro. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio se estrelló sobre la habitación como un peso físico. Lamento que tuvieras que ver eso, dijo Dante en voz baja, sin girarse. ¿Eso es por lo que lo sientes? ¿Que lo vi? Dejé la foto con cuidado, no porque haya sucedido en primer lugar. Él se giró entonces, y la expresión en su rostro era cruda, desprotegida. Ese es mi segundo. Ha estado con mi familia durante 20 años,
y es leal hasta el extremo, pero también tiene razón. Eres una debilidad. Cada persona en mi organización lo verá. Cada enemigo intentará explotarlo. Entonces quizás no deberíamos... No, él cruzó hacia mí en 3 zancadas, sus manos enmarcando mi cara. No termines esa frase. Sé lo que vas a decir. Y la respuesta es no. No voy a dejarte ir. No de nuevo. Nunca. Puede que no tengas elección, susurré. Si estar conmigo me pone en peligro, te pone en peligro, entonces quemaré a cualquiera que intente usarte contra mí. Las palabras fueron una promesa, oscura y absoluta. He pasado 7 años construyendo poder mía. No por riqueza, no por estatus, sino por esto, por la capacidad de proteger lo que es mío. Y tú eres mía. Siempre has sido mía. Las personas no son posesiones, Dante. Lo sé. Su frente se presionó contra la mía. Pero no eres solo personas. Eres lo único bueno en mi mundo, la única luz en toda esta oscuridad. Y soy lo suficientemente egoísta, lo suficientemente despiadado como para retenerte, incluso cuando no debería. Debería haberme apartado. Debería haberme asustado por la intensidad, la posesividad, la violencia apenas controlada, hirviendo bajo sus palabras. Pero yo había pedido honestidad, y esto era crudo y terrible y completamente sincero. Muéstrame el resto, dije en su lugar. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué? Me prometiste mostrarme tu mundo, así que muéstrame todo. No más esconder las partes oscuras. Por un momento pensé que se negaría. Luego algo cambió en su expresión. Resignación mezclada con determinación. Está bien, pero entiende, una vez que veas esto, no puedes desverlo. Una vez que conoces la verdad, no hay vuelta atrás a la inocencia. Dejé de ser inocente el día que desapareciste. Él tomó mi mano y me condujo por la mansión, por un pasillo que no había notado antes, hasta una puerta que requería un escáner de huellas dactilares. Se abrió a unas escaleras que descendían a lo que supuse era un sótano. El espacio de abajo era vasto, parte sala de guerra. Pantallas cubrían una pared mostrando imágenes de seguridad de lo que parecían docenas de ubicaciones. Mapas cubrían otra pared marcados con símbolos y notas en italiano. Y en el centro, una mesa masiva rodeada de sillas actualmente ocupadas por 4 hombres que se levantaron inmediatamente cuando entramos. «Caballeros», dijo Dante con calma, «ella es mía. Está bajo mi protección personal, lo que significa que está bajo la protección de todos nosotros. Cualquiera que la toque me responde a mí. Corran la voz». Los hombres asintieron, sus ojos curiosos pero respetuosos. Uno por uno, Dante los presentó. Su círculo íntimo, las personas que dirigían diferentes aspectos de su operación. Hablaron de envíos y territorios, de familias rivales y conexiones políticas, de lavado de dinero y extorsión con la facilidad casual de discutir el clima. Me quedé al lado de Dante, su mano nunca abandonando mi espalda baja, y absorbí la realidad de su mundo. Esto no era violencia de película romantizada. Esto era un negocio construido sobre la intimidación, sobre el miedo, sobre la voluntad de herir a las personas que se interponían en el camino. Y Dante orquestaba todo con calma eficiencia, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas, emitiendo órdenes que podrían resultar en violencia, todo mientras me mantenía pegada a su lado como si yo perteneciera allí. Después de 1 hora, los despidió y me llevó de vuelta arriba. Terminamos en su dormitorio, un espacio masivo dominado por ventanas que daban a los jardines. Nos sirvió whisky a ambos de un decantador de cristal,
sus manos firmes a pesar de la tensión que irradiaba de él. ¿Preguntas? Preguntó, entregándome un vaso. 1.000.000. Di un sorbo, el ardor me ancló, pero empezaré con una. ¿Matas gente? Él no se inmutó por la franqueza. He dado órdenes que resultaron en muertes. Me he defendido a mí y a mi gente con fuerza letal cuando fue necesario, pero no mato indiscriminadamente, y no tolero la violencia innecesaria de mi gente. Esa es una respuesta de político. Es la verdad. Él me miró fijamente a los ojos. No voy a adornártelo, mía. He hecho cosas terribles. Probablemente volveré a hacer cosas terribles. Pero bajo un código. Sin civiles, sin niños, sin daños colaterales innecesarios. En mi mundo, eso me hace relativamente honorable. El mejor de los peores. Exactamente. Él se bebió su vaso. Así que ahora lo sabes. Esto es lo que soy. Esta es la vida que te ofrezco. Hermosas prisiones y dinero sangriento, y el conocimiento constante de que la gente me quiere muerto, lo que significa que también te querrán muerta a ti. Caminé hacia la ventana, mirando la perfección cuidada de sus terrenos. Detrás de mí, pude sentir la tensión de Dante, su miedo a que finalmente viera demasiado y me fuera. Pero la verdad era que ya lo había visto. Había visto la violencia acechando bajo la superficie, la crueldad necesaria para sobrevivir en su mundo, la oscuridad que se aferraba a él como una segunda piel. Y debajo de todo eso también había visto algo más. El chico que había guardado mi foto durante 7 años, que me observaba dormir desde su coche porque no podía soportar estar lejos, que me miraba como si fuera salvación y condena envueltas en un frágil paquete. Necesito que me prometas algo, dije, sin girarme. Lo que sea. La palabra salió sin dudar. Sin mentiras, nunca. No me importa lo fea que sea la verdad. Necesito que me la digas directamente. Me giré para mirarlo. Y no tomas decisiones sobre mi vida sin consultarme, ni sobre mi trabajo, mi hogar, mi seguridad. Discutimos todo. La esperanza parpadeó en sus ojos, cautelosa y frágil. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que estoy aterrorizada. Estoy diciendo que esto es una locura y una imprudencia, y probablemente la peor decisión que tomaré jamás. Crucé hacia él dejando mi vaso. Pero también estoy diciendo que he pasado 7 años tratando de olvidarte y no funcionó. Estoy diciendo que cuando me miras, todavía me siento como la persona más importante del mundo. Y estoy diciendo que quizás, posiblemente, quiero intentar esto. Realmente intentarlo. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro, temblando ligeramente. ¿Lo dices en serio? Con una condición. Puse mis manos sobre las suyas. Tienes que dejarme entrar. Completamente. No más protegerme de las partes difíciles. Si voy a ser parte de tu mundo, necesito entenderlo. Todo. Incluso las partes más oscuras, especialmente esas. Sostuve su mirada, porque creo que las has estado cargando solo durante demasiado tiempo, y quizás juntos no sean tan pesadas. El beso, cuando llegó, no fue como nuestro primer beso hace 7 años. Ese había sido dulce, tentativo, lleno de incertidumbre adolescente. Este era de reclamación y desesperación, y 7 años de dolor comprimidos en un solo momento. Sus manos se enredaron en mi cabello, acercándome, y yo fui de buena gana, rindiéndome a la intensidad que siempre había existido entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba sobre la mía. «Te amo», susurró. «Nunca dejé de hacerlo, ni un solo día». «Lo sé». Sonreí contra sus labios. «Guardaste la foto». «Lo guardé todo».
Su pulgar trazó mi labio inferior. Cada recuerdo, cada momento, cada palabra que me dijiste alguna vez. Te llevé a través de 7 años de infierno, Mía. Eras lo único que me mantuvo humano. Entonces déjame mantenerte humano ahora. Me aparté lo suficiente como para encontrar sus ojos. No más rutina de lobo solitario. Me tienes a mí ahora. Déjame ayudarte a cargar el peso. Durante las semanas siguientes, Dante cumplió su promesa. Me mostró todo. Los negocios legítimos que encubrían sus operaciones, la red de personas que dependían de él, el delicado equilibrio de poder que impedía que la ciudad descendiera a una guerra abierta. Conocí a su gente, aprendí la jerarquía, empecé a comprender la compleja red de lealtad y miedo que mantenía unido su imperio. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré por el estrés, por el conocimiento de lo que implicaba su mundo. Hubo momentos en que lo cuestioné todo. Me pregunté si el amor valía el costo de vivir en constante conciencia del peligro. Pero también hubo mañanas despertando en sus brazos, segura y querida. Tardes pasadas en conversaciones tranquilas, aprendiendo en quién se había convertido, mientras compartíamos quién era yo ahora. Momentos de risa que nos recordaban a ambos que todavía éramos, debajo de todo, solo dos personas que se habían encontrado contra probabilidades imposibles. 3 meses después de esa primera cena, Dante me pidió que me mudara a la mansión, no como una demanda, sino como una pregunta genuina, respetando la autonomía que yo había insistido. Te quiero aquí, dijo mientras estábamos en el jardín, mi cabeza en su hombro. Pero solo si es lo que tú quieres. No te atraparé, Ángel. No te haré prisionera, ni siquiera una voluntaria. Pensé en mi pequeño apartamento, mi agotador trabajo, la vida que había estado viviendo en piloto automático. Luego pensé en esta seguridad y lujo, y en un hombre que me miraba como si yo hubiera colgado las estrellas. Sí, dije simplemente, pero quiero trabajar. Quizás no en el café, pero en algo. Necesito un propósito más allá de ser tu novia. Esposa, corrigió suavemente. Si me aceptas, no ahora, no hasta que estés lista, pero algún día. Lo quiero todo contigo, Mía, para siempre. Esta vez. Me giré para mirarlo. Este hombre peligroso y poderoso que de alguna manera se volvía gentil cuando me tocaba. Pregúntame de nuevo en un año. Asegurémonos de que podemos sobrevivir a tu mundo primero. Trato hecho. Él besó mi frente, mi nariz, finalmente mis labios. Puedo ser paciente. Ya he esperado 7 años. ¿Qué es uno más? Pero 3 meses después, cuando preguntó de nuevo, esta vez con un anillo que había pertenecido a su madre, de rodillas en el jardín donde habíamos tenido esa primera conversación, no lo hice esperar. Dije que sí, porque había aprendido que el amor no se trataba de seguridad o certeza. No se trataba de tomar la decisión inteligente o la fácil. Se trataba de encontrar a alguien que viera cada pieza rota de ti y eligiera quedarse de todos modos. Alguien que había cruzado el infierno para encontrarte y quemaría el mundo para retenerte. Dante era oscuridad y peligro, violencia y poder, pero también era mío, y yo era suya. Y de alguna manera, imposiblemente, eso era suficiente. La boda fue pequeña, privada, asistieron solo sus personas más confiables. Usé un blanco simple y llevé peonías. Él vistió un traje oscuro y me miró como si yo fuera un milagro que no merecía, pero por el que lucharía para mantener de todos modos. Prometo protegerte, dijo durante nuestros votos, su voz ronca por la emoción. Preciarte, interponerme entre tú y cada oscuridad en este mundo. Eres mi luz mía, mi redención, y pasaré cada día de mi vida siendo digno de ti. Prometo verte, respondí, con lágrimas corriendo por mi cara.
todo de ti, la luz y la oscuridad, el monstruo y el hombre. Prometo estar a tu lado, compartir tus cargas, para recordarte que incluso en el imperio más oscuro, el amor aún puede crecer. Cuando me besó, sellando nuestros votos, probé la sal de nuestras lágrimas. Detrás de nosotros, su gente aplaudió. Estos hombres peligrosos que probablemente habían matado sin dudar, mostrando felicidad genuina por su jefe, encontrando algo bueno en toda la oscuridad. Esa noche, en el dormitorio que ahora compartíamos, Dante me abrazó fuerte, sus dedos trazando patrones perezosos en mi piel. ¿Sin remordimientos?, preguntó en voz baja. ¿1 millón? Admití. ¿Ninguno sobre esto? ¿Sobre ti? Él rió, el sonido retumbando a través de su pecho hacia el mío. No te merezco. Probablemente no. Le di un beso en la mandíbula. Pero de todos modos estás atascado conmigo. Para bien o para mal, ¿recuerdas? Para bien o para mal, aceptó. Aunque contigo, incluso lo peor se siente como mejor. Años más tarde, cuando la gente preguntaba cómo nos conocimos, sonreíamos y decíamos que éramos novios de la infancia que se reencontraron. Nunca mencionamos los 7 años de separación, la violencia, el imperio construido sobre sangre y miedo. Pero a veces, tarde por la noche, Dante me abrazaba y susurraba, «Gracias por ver más allá del monstruo». Y yo le susurraba de vuelta, «Gracias por dejarme ver al hombre». Porque esa era nuestra verdad, un amor forjado en la oscuridad, templado por la separación, y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al peso de su corona. Él gobernaba su imperio con mano de hierro, pero sostenía mi corazón con manos gentiles, y en un mundo de sombras y violencia, habíamos encontrado nuestra propia luz, nuestra propia redención, nuestro propio para siempre.